El espejo africano. Capítulo 5. Provincias Unidas de Sudamérica. Campamento militar en Mendoza, noviembre de 1816. Se ocultó en la oscuridad que rodeaba la hoguera. Su corazón decía una cosa y su estómago otra. Cerca, un hombre tocaba la guitarra y cantaba una copla sobre un hombre que cantaba una copla. Otros hombres iban y venían, ocupados en quehaceres que Atima Silencio no podía distinguir. De tanto en tanto sonaba una voz o una carcajada. A un costado de la hoguera, sobre un brasero de hierro, se recocían restos de carne y grasa. Atima Silencio debía decidir entre su hambre y su miedo, y el hambre, claro, pudo más. La primera reacción de los hombres al verla aparecer fue de absoluta indiferencia. Con tanta penumbra, creyeron que se trataba de una de las pocas mujeres que ayudaban a diario en los preparativos para la campaña. Las conocían a todas, viudas en su mayoría, decididas, escandalosas y mal habladas como marineros de un barco carguero. Pero pronto uno de ellos observó la novedad, y con un grito llamó la atención de sus compañeros. Todos giraron a mirarla. Algunos pensaron que todavía era una niña, otros, en cambio, pensaron que ya había dejado de serlo. Atima Silencio tenía puestos los ojos en el brasero donde chirriaban los restos de asado. «Acércate», y ella avanzó un poco. «Si querés comer, tenés que acercarte más. No tengas miedo, vamos, acércate». Los trozos de carne se apretaron en la hoja de un cuchillo pequeño y filoso. «Tomá». Atima Silencio comió con avidez. Si su madre hubiese estado allí, le habría dado un reto de esos que no terminaban nunca. Pero su madre no estaba para retarla, ni para protegerla. Uno de los más jóvenes se acercó a ella. «¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? Seguro sos una esclava prófuga. ¿Tenés miedo?» Se acercó un poco más. «Sos bonita, ¿sabés?» Tomó coraje en la risa de sus compañeros. «¿Qué es lo que llevas colgado del cuello? Déjame verlo». Sin embargo, no alcanzó a tocar el espejo cuando algo lo detuvo en seco. Dos jinetes se aproximaban. Aquellos hombres debieron reconocer alguna señal porque de inmediato se levantaron, acomodaron sus ropas y su aspecto. Los recién llegados traían linternas de aceite con las que recorrieron el grupo, rostro por rostro. «¿Quién es esta niña?» El que preguntó tenía autoridad sobre todos ellos y sobre muchos otros. ¿En verdad la madre de Atima Silencio no estaba allí para protegerla? Las explicaciones que recibió el jinete fueron entrecortadas y no dijeron mucho. «Llévenla con las mujeres. Ellas sabrán tratar a una niña asustada y hambrienta mucho mejor que nosotros. ¿No lo creen así, soldados?» «Sí, señor». Así comenzaron para Atima Silencio los pocos días de sosiego y alegría que aquel lugar podía darle. Tuvo alimento y hasta alguna compañía. Las mujeres le dieron trabajos y conversación, pero nunca dejaron de advertirle que muy pronto el ejército partiría y cada quien seguiría su propio rumbo. Atima Silencio conoció el nombre y el rango del jinete que la había ayudado. Solamente 2 veces volvió a verlo, y siempre de lejos. Hubo, sin embargo, una tercera oportunidad que Atima Silencio no dejó pasar. «Buenas tardes, señor». Fue duro el gesto del hombre, que se vio obligado a levantar la mirada de sus papeles. No reconoció a la joven que estaba días atrás junto a la hoguera, y jamás iba a reconocerla. «¿Qué buscas aquí?» «Sé que usted necesita muchas cosas para su ejército, y yo tengo... No es mi tarea recaudar las donaciones. Afuera te van a indicar a dónde llevarlas». Una tos seca interrumpió la malhumorada respuesta. «Alce los brazos, señor», dijo Atima Silencio. «Alce los brazos y diga, con Dios, se va la tos». El hombre se sirvió agua de una jarra que había a su lado, bebió un sorbo y no pudo evitar sonreír. «Vamos a ver, ¿qué tenés para donarle al ejército?» El rostro de Atima Silencio era un carbón encendido. «Este espejo, señor». Entonces Atima Silencio atropelló las palabras. «Viene del África, señor. La madre de mi madre se lo dio a mi madre, y mi madre me dijo que su madre
Despacio, que con tanta madre ya no comprendo lo que decís. Después, como si no estuviera interesado en la historia, el hombre cambió de tema. ¿Y para qué crees que podría servirnos un espejo? Atima Silencio respondió enseguida. Para hacer señales de luces, señor. Yo las hice, y con eso salvé la vida del hijo de mi amo, que por eso me dio la libertad. Vaya. Pero una vez más, la conversación de la joven no logró captar la atención del hombre, que con apariencia distraída miraba el espejo que sostenía en la mano. ¿Sabes lo que es un salvoconducto?, preguntó de repente. Atima Silencio negó con la cabeza. En medio de la guerra es necesario que los mensajeros que se trasladan de un sitio a otro lleven consigo algo que los identifique, una seña, algo que nos indique que se trata de un amigo. ¿Me entendés? Sí, señor, lo entiendo. Mirá lo que vamos a hacer para darle a este espejo un buen destino. El general José de San Martín tomó un estilete y grabó su firma en la parte inferior del dorso del espejo. La madera de ébano quedó marcada para siempre. Ya está. Ahora es un salvoconducto y tendrá trabajo en esta guerra. Atima Silencio estaba feliz. Gracias, señor. Te prometo que lo llevará uno de mis mejores mensajeros. Pocos días después, las barracas se levantaron y los hombres partieron. Cada quien tomó su rumbo, como habían advertido las mujeres. Para Atima Silencio, se habían terminado los días de sosiego y alegría que aquel lugar había podido darle. Capítulo 6. Chile, ciudad de Talca, 18 de marzo de 1818. Atardecía en la ciudad de Talca, y en las afueras el ejército del general San Martín acampaba con la intención de pasar allí la noche. Los soldados debían comer y descansar para enfrentarse al enemigo al día siguiente. Frente a una posta de la ciudad chilena, un viajero detuvo su caballo. Le quedaba muy poco para llegar a su destino, pero el caballo le pedía agua y reposo para seguir andando. El viajero pensó que la posta era un buen lugar y se detuvo. El sitio estaba vacío, excepto por un reducido grupo de realistas, sentados alrededor de una mesa. El hombre agachó la cabeza y trató de todas formas de pasar desapercibido. Al fin, era un paisano más, que se detenía por un plato de comida caliente. El recién llegado pidió su cena, con pocas palabras. No se quitó el sombrero ni giró a mirar a los realistas, que en su mesa susurraban y reían. Pero aunque aparentaba indiferencia, el paisano tenía los sentidos adiestrados de un mensajero, vista, olfato y oído. Advirtió que 2 de ellos tenían grado de sargento, los otros 3 eran soldados. Se hizo levemente hacia atrás y de a pedazos fue entendiendo el sentido de la conversación. Es grande nuestro general Ordóñez. ¿Dispersos o dormidos? Apuesta que mañana estaremos aquí mismo celebrando. El paisano empezaba a comprender. Un ataque sorpresivo se preparaba para esa noche contra el ejército de San Martín, que descansaba en Cancha Rayada. Se llevó la mano al pecho para tantear el espejo que lo identificaba como mensajero. Debía apurarse para llegar a tiempo. Llamó al posadero, pagó la comida que ni siquiera había probado y se dispuso a partir. Sin embargo, antes de que pudiese abandonar el lugar, uno de los sargentos se dirigió a él. Tú, ¿tan rico o tan bobo eres que pides comida y no la tocas? Ni tan rico ni tan bobo, la comida es mala, dijo el paisano, y procuró dar fin al asunto. Nosotros podemos comer aquí, entonces tú también puedes. Si algo necesitaba el mensajero para asegurarse de que había entendido bien la conversación anterior, era observar lo que cenaban los realistas. Solamente una jarra con agua y unos tazones de caldo. Eso indicaba que aquella noche necesitaban estar sobrios. Quizá le moleste nuestra presencia, terció el otro sargento. Eso no, respondió el paisano. Quien va a entrar a un campo de batalla tiene el ánimo alterado y la sangre ansiosa. Sabe que de cualquier modo, matando o muriendo, estará obligado a tratar de cerca con la muerte. En cambio, no sabe si regresará, y el miedo a veces se coloca la máscara de la burla o de la prepotencia.
Acércate y prueba un poco de caldo, dijo el que había hablado primero. Prefiero retirarme. Pero yo prefiero que te acerques a tomar caldo, criollo sucio. El realista golpeó la mesa con furia. El mensajero tenía un único objetivo: salir de allí y galopar hasta el campamento para dar aviso al ejército libertador. Por eso, no dudó en quedar como cobarde ante los realistas y hacer en silencio lo que le ordenaban. Si usted me lo pide. Antes de que pudiese cumplir la orden, cuando se inclinó para alzar el tazón, uno de los realistas vio el espejo colgado de su cuello. Miren al paisano llevando chucherías de mujeres. La carcajada de todos los otros acompañó al comentario. Tan buena cara te crees. El sargento realista sostenía el espejo, obligando al paisano a permanecer inmóvil, hasta que de un tirón cortó el cordón que lo sostenía. Entonces lo dio vuelta para observarlo. Entonces su rostro cambió súbitamente. Entonces habló de otro modo. Conozco ese trazo. Lo vi en el salvoconducto de unos que traían correspondencia militar hacia Chile. Entre ellos había un indiano que nos hacía de informante. El sargento realista se puso de pie. Detrás de él lo hicieron los demás. El mensajero intentó desarmar la sospecha. No sé si será lo que usted dice, pero gracias a esta rotura me lo vendieron barato y se lo llevo a mi esposa para que me perdone la demora en llegar. Algunos realistas parecieron creerle, pero no todos. Tu esposa tendrá que esperar un poco más. Te vienes con nosotros al cuartel para que el general Ordóñez vea tu espejito, a ver si dices la verdad. Lo suplico, sargento. Un carajo. El sargento se quedó con el espejo y todo estaba dicho. Los realistas se apartaron hacia donde colgaban sus casacas, sus gorras y hasta algunas de sus armas, para tomar todo y marcharse con el prisionero. El mensajero del ejército libertador soñó que era posible. Tenía que aprovechar un descuido de los realistas para escapar de allí. La oscuridad de la noche que comenzaba iba a ayudarlo. Llegaría hasta el caballo atado en un poste cercano, montaría y saldría al galope. Los realistas no iban a reaccionar a tiempo. Cuando salieran, él ya estaría lejos, fuera del alcance de sus balas. Casi sin darse cuenta, el mensajero hacía mientras soñaba mientras hacía. Con un movimiento rápido y sorpresivo salió de la posada. Oscurecía. Corrió hacia el caballo, desató el amarre y montó. Pero hasta allí llegó su sueño. 2 balazos entraron en su cuerpo. Y entonces la noche y él fueron la misma cosa. Aquella misma triste noche, un ataque sorpresivo sembró pánico y sangre en Cancha Rayada. ¿Quién dice que los objetos no hablan? Lo hacen. Pueden hacerlo a través de sus mínimas grietas, de los sitios donde están desgastados. Hablan a través de los matices del color que alguna vez tuvieron. Cuentan sus historias como si fueran antiguos mapas que los expertos deben descifrar. Esto es bien sabido por los arqueólogos y por los poetas. El pequeño espejo de ébano lustroso, que había nacido en el África como un regalo de boda que Mahoma hizo para Tima, tenía mucho más para contar. Capítulo 7. Provincia de Mendoza, año 1821. Después de la partida del Ejército Libertador hacia Chile, comenzaron para Tima Silencio años difíciles. Solo conseguía trabajos duros y temporarios, que le desgastaban la salud y no le dejaban a cambio mucho más que comida y un techo compartido. Supo de la derrota en Cancha Rayada. Más tarde se alegró con las victorias, pero las victorias de la libertad aún le eran ajenas, y en nada aliviaban su situación. Su último trabajo había sido descarnando cueros en una curtiembre durante la temporada, pero había acabado semanas atrás. Ahora Tima Silencio deambulaba nuevamente por la ciudad, sin dinero ni refugio, bajo un cielo amenazante. Era invierno, la vida empeoraba. Anochecía, la vida empeoraba. Ladraban perros ajenos y el propio estómago era una boca sollozante.
Las casas iluminadas por lámparas de aceite, donde era simple imaginar cacerolas llenas y mesas tendidas, estaban tan cerca y tan lejos, pero tan lejos. La vida empeoraba. Atima Silencio golpeaba puertas, pedía comida a cambio de trabajo. Las respuestas que recibía eran agrias y violentas. ¿Qué buscas a esta hora? Nada, no hay nada, nada. Y que no te vea más por acá, ¿entendiste? Tam, 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 tam. La esperanza llegó cuando el dueño de una casa importante salió hasta la verja y le habló con gentileza. ¿Estás buscando ayuda? Sí, señor. Tengo hambre y puedo trabajar a cambio de comida. El dueño de la casa entrecerró los ojos. Sos una esclava liberta, ¿no es verdad? Así es. El rostro del hombre se transformó, aunque su modo siguió siendo amable y elegante. Entonces vas a tener que arreglártelas con tu libertad. Vos la quisiste, ahora la tenés. Esta es la libertad. Llenate la panza con tu libertad y abrigate con tu libertad. Atima Silencio siguió caminando por la calle adoquinada. Una de sus lágrimas vivió un poco más porque se enganchó en un pellejo de su boca reseca y lastimada. Se detuvo ante otra casa importante. Quizás allí necesitaran servidumbre. Muchas de sus ventanas estaban iluminadas, y Atima Silencio se atrevió a tocar la campanilla. Lo hizo y juntó sus manos para pedir suerte aquella vez. La respuesta a su llamado avanzó en 4 patas, desde el fondo del parque. 2 perros oscuros saltaron sobre la verja con una ferocidad que la obligó a retroceder. Enseguida los perros de la cercanía se sumaron, y en pocos instantes la calle se llenó de ladridos roncos. Una silueta apareció en una ventana de la planta superior y estuvo allí un momento. Desapareció. Atima Silencio llegaba al límite de su fuerza, y las palabras que el amo de la hacienda le había dicho el día que le dio la libertad volvían sin cesar a su memoria. Escuchá bien esto, vas a volver pronto, vas a volver suplicando. ¿Cómo te imaginas la libertad, desgraciada? Andá nomás, que ya te voy a ver con la mano extendida. El amo tenía razón. La libertad era atroz, era amarga. Por favor, Dios, quiero volver a la hacienda, pensó Atima Silencio. Según parece, hay dones para cada uno. Dicen que cada persona tiene el suyo, aunque a veces no es fácil reconocerlo. Hay casos de personas que no quieren, no saben o no pueden advertir cuál es la gracia, la virtud que traen consigo. A veces las descubren después de dar rodeos y hacer intentos de todas las clases. Otras veces, en cambio, el don se hace evidente muy pronto. Dorel fue el típico caso de alguien que no parecía demasiado bendecido por la vida, huérfano desde muy pequeño, ni demasiado bello ni demasiado saludable, sin un centavo en los bolsillos, y para peor, criado hasta los 17 años entre las paredes de un anticuario. Un joven solitario que se asustaba hasta de las aves que se posaban durante las primaveras en las ventanas altas de la casona de María Petra. Es el destino para el que debe andarlos. Y andando, Dorel llegó a la esquina, a la plaza, al puente, al puerto, al monasterio y al violín. En pocos años, su inusitada virtud y su ardiente trabajo dieron frutos.